Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos que estuvieron le dijeron: «Hemos visto al Señor». Tomás le respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba entre ellos también Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Tú en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en esta fiesta de Santo Tomás, de Jacob lleva Santo Tomás, siempre decimos el incrédulo, pendo güero vieja cuea, lleva, oye, eshupeñan de yara, o resucita más agüe, o injabeñan de abuetebe. Y él cuestiona, ¿verdad? La senda Heshen, la senda moinguero que se cuan lleva, pe hipóplitebe lleva, ahí donde estuvieron la marca de sus clavos. La senda lo voy a mujer. La sebe se pone moinguero pe y con asome. Oye, cutuja hueve lleva, si no pongo mi mano en su costado, el de la lanza, se la voy a mujer, se la voy a mujer. Queridos amigos, pero después viene esta segunda parte, ¿verdad? Porque cuando Jesús vuelve a aparecer, o la paz, primero, luego te pide paz y serenidad, paz y serenidad. Es importante la paz, el shalom, ¿verdad? Es la paz interior, queridos amigos, es lo que sale desde adentro. Ese ya es un mensaje porque en el fondo, el no reconocer a Jesucristo, el no entrar y cuestionar la persona de Jesucristo que se manifiesta como encarnado, la encarnación, se manifiesta en la eclesia, es decir, se manifiesta en la comunidad, se manifiesta en el que va adelante, ¿verdad? Peaña ya endotandia lleva. Entonces quiere decir, queridos amigos, que falta una paz interior. Veamos el problema verdadero de los protestantes y de las sectas. Preponando mente a pejechante, y más siempre ya por la oye separada de la iglesia. Yo, por ejemplo, muchas familias que visito, que son 8, 9 hermanos, eso, y petén la ojalá oñemos protestantes. A ver, digan tú, hemos reunido, y la sábado, la domingo, la isla y tú, hemos buscado a santo, bella popea, la rosario, la Biblia, de pisa. ¿Qué cosa protestas y ve? En vez de que hubiera la unidad, como y para la hermano, yo muchas familias conozco que, diga tú, ni asado, o hoy ve la domingo, alrededor de sus padres, porque hubo cuestión apoyo, en Argelo, en Bopea, que amor. Se dan cuenta, paz a ustedes, quiere decir, que no de coi paz, vea. Y normalmente los que reniegan de la religión, por eso le llamaban apóstatas, le llamaban los cristianos primeros, pero esa es la palabra real, ¿verdad? El apostatar. ¿Por qué? Porque falta ese shalom, falta esa paz interior. De mañana y eso sociológicamente lo decimos, y entonces son problemas psicológicos profundos, queridos hermanos, que la religión, es decir, el religarnos a nuestra esencia y a nuestra existencia, nos tiene que llevar a lo que Jesús justamente hoy nos está diciendo. Shalom, la paz sea con ustedes. Y entonces, desde aquí podemos entender la dificultad de Tomás, queridos amigos. Va a irla tomando Hina. Primera cosa que te quiere enseñar aquí el evangelista, ¿verdad? Estamos con San Juan en el capítulo 20, es porque a Tomás le está faltando paz y serenidad. No soluciona cuál el problema.
Eurecogina y Pipe tiene algún problema existencial. Y entonces, en ese religarse, porque el religarse es con Dios, queridos amigos, nos religamos a través de nuestra comunidad. Y entonces, a ellos ya hablando usted yo pea que amo y yo que pea que amo, entonces va o renega, ñande yara contra o renega a causa de la comunidad. ¿Entienden? Así de sencillo, es para explicar entonces un aspecto psicológico y de un aspecto sociológico, queridos hermanos, todas estas divisiones que encontramos lastimosamente en nuestra familia. Andas ahí solamente en aspectos religiosos. Yo ahora les pongo un ejemplo simplemente de lo que significa el pelearse interiormente y tener que ir y inventar religiones, inventar sectas, inventar no sé cualquier porque le falta ese shalom, la paz esté con ustedes. Apeñan de llana o repetía, llegué a subrayar, oye. La segunda vez dice que aparece 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en su casa. Pero ¿qué es lo que pasó en esa primera oportunidad? Peñan de Yara y Shubecuera la paz y la serenidad. Y les muestra, oye, apaigue. Ellos le comunican a Tomás y Tomás no cree. ¿Por qué? Porque le falta la paz interior. Él está en otras cosas, quiere decir. El no estar en la comunidad quiere decir, queridos amigos, que él está en otras cosas. Donde hay en el pueblo, donde hay al grupo. Y por eso es lo que pasa después, como yo le estaba diciendo, con esa familia que después, pobrecito, ya no puede más ni comer un asado los domingos porque oye más fulano, oye más fulana, oye más, yo no va, pero vos pea ya podemos, no ni se ve más, peamos. Y entonces falta el shalom, ¿verdad? Y entonces lo que pasa con Tomás en realidad, ¿saben cuál es el problema? El problema también, y aquí va para la comunidad, atención queridos amigos, porque muchos de los problemas que nosotros como comunidad estamos haciendo y estamos creando también nosotros como comunidad la división, ya de hoy. ¿Y por qué? Y porque no somos testimonio y ejemplo. Tomás no cree en realidad, no en que Jesús no haya resucitado, sino que Tomás lo que no está creyendo es en esa comunidad que le tendría que mostrar, pero con su vida, con su ejemplo, que Jesús verdaderamente ha resucitado. Lo que Tomás no cree es en la comunidad. Tomás no cree en nosotros. Apeago pesana esa oye, porque ya esa la corrupción, ya esa la inmundad. Apeo yo gente moela, ya muy veces venían de ya no deben hambre hoy. Hay corrupto, hay inmundado, hay embollada, ya se está, hay embollada de Itaipú de las instituciones, de los bienes del Estado, como si fuese algo privado. Ape, va eso pico la hueroviata, da ya huerovia mo ay oinio. Apean lo y la tomar. Tomando huerovia y en quién, en esos que dicen ser cristianos, pero sin embargo no lo viven, no lo vivimos. Queridos hermanos, este es un llamado de atención entonces también para nosotros como comunidad. Ya me convertían. ¿Cuántas veces escucho, verdad? Hola, tu pavo, veja, voy para hoy, porque la aña fulana, porque don fulano, porque la pa y hoy, porque pegamos, porque la catequista hoy, ya voy para la aña de gente ahí. Entonces lo que no creemos no es tanto en Jesús, sino que en la comunidad que tiene que dar testimonio y no está dando. Porque la segunda parte, cuando Jesús aparece, le vuelve a recalcar, la paz esté con ustedes. Primero tenemos que estar en esa paz y en esa serenidad para poder afrontar los problemas y poder solucionar los problemas, querido amigo. La ñandela nañañejendu cuaino lleva, anda ya guapino, ya calculaña mañana, ya es la ñande heridas y nada. Doctor ya lleva ñande guapo, poco ñande o hendu pea que amoya porque ñandela análisis. Upeisa peñan de yarabe. La ñandena ya guapino peñan de yarabe donde ve aña mañana ya es chamba. Imagina la ñande va así. Diga tú, ahí la yacuera, mis queridos hermanos. Pero ahí es el desafío. Tomás, ¿quieres curarte? Aquí está mis manos. Este es el remedio. Navevena. Aquí está mi costado. Rulan de po. Ciertamente que Tomás, con el solo hecho de darse cuenta que es el Señor, había sido el que está aquí y confió. Pero ahora confío en ti, Señor, y voy a procurar que mi comunidad, que nosotros podamos manifestar oreros y chacán, lande añetete, ahora sí, el mundo
tiene que reconocer que Cristo está vivo. Pero para que el mundo reconozca y se dé cuenta que Cristo está vivo, nosotros que nos decimos cristianos, y eso le digo a todos, apenas hay solamente las denominaciones de católico, protestante, lo que sea, cristianos, seguidores de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, ya todo lo que es, entonces corrupción y todo lo que es pocana y lo que sea. ¿Por qué? Y porque demostramos y entonces podemos creer que Cristo verdaderamente está en medio de nosotros y que ha resucitado. Que así sea. Que así sea.